Agradecemos. Gracias, chicos, por compartir con nosotros ese recuerdo del nacimiento de nuestro Señor Jesús también, de aquel Rey de Israel. Hermanos, los niños, es interesante ver una iglesia sin niños. Y no es lo mismo, no es lo mismo. No es que ustedes no sean lindos, pero los niños nos ganan. Realmente nos acercan a Dios. Creo que tenemos una competencia de micrófonos. Vamos a usar este si se puede. Y es lindo que nuestros hijos también tengan su espacio, su lugar indicado para alabar a Dios. Y de vez en cuando tener entonces, abrir la Biblia ellos mismos con un mensaje directo, un mensaje que ellos también están necesitando. Yo quiero hablar hoy un poquito, quisiera por la gracia de Dios, hablar acerca del mensaje de Dios, de quiénes somos realmente. Y quiero tomar el libro de Apocalipsis para hacer esto. Saben, estuve orando mucho a Dios. Estuve realmente orando mucho antes de poder abrir la palabra de Dios para compartirla con ustedes. Y lo que voy a compartir con ustedes es lo que yo siento que es mi mayor necesidad. Creo que generalmente siempre es así. Que esté yo aquí en el púlpito es irrelevante. Porque vos y yo tenemos las mismas necesidades. Que me toque abrir a mí la palabra de Dios aquí es quizás un mayor compromiso para mí. Pero lo que Dios tiene aquí para decirte a vos es lo mismo que tiene para decirme a mí. Necesitamos con urgencia de nuestro Dios. Precisamos. Nos acercamos a tiempos diferentes, tiempos que fueron anticipados hace mucho tiempo, muchos años. Sin embargo, nos cuesta hasta reconocerlo alrededor nuestro, ¿no? Vamos al libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es un libro tremendo. No es que vamos a quedarnos solo aquí, ni vamos a hablar siquiera del cumplimiento de las profecías, que podríamos hacerlo y quizás un día deberíamos hacerlo. Pero el libro del Apocalipsis es un libro de luces y sombras, ¿cómo decirlo? Es un libro de blancos y negros. Es un libro que determina. Es un libro que no te permite, no da lugar a terceras posiciones. Entonces es un libro decisivo para la vida de todos nosotros. Y esta introducción del libro del Apocalipsis, que es apenas una parte de ella, lo que vamos a ver en esta mañana, no hace otra cosa que ya rápidamente separar en dos a la humanidad. Y el libro de Apocalipsis constantemente está separando a la humanidad en dos. Los que están dentro de la ciudad, los que están fuera de la ciudad. Los salvos o los perdidos. Los adoradores de Cristo, los adoradores de la bestia. Siempre la humanidad se separa finalmente en dos. Un grupo mayor, un grupo menor, pero dos. Los que alaban, los que quieren esconderse. Apocalipsis 1, versículo 3, es un texto conocidísimo para todos nosotros, pero no lo podemos saltear si vamos a leer esta introducción. Dice, dichoso el que lee las palabras de esta profecía, dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Dichoso.
Dice, felices. Hermanos, tenemos que entrar en la lectura del Apocalipsis con ese pensamiento claro en nosotros, con ese sentimiento claro en nuestros corazones, dichosos, dicha, alegría, gozo. Gozo para los que participan del estudio, gozo para los que leen, gozo para los que practican las cosas escritas en este libro. Del capítulo 4, del versículo 4 al versículo 8, encontramos lo que es un resumen del tema central del Apocalipsis. Y lo vamos a leer. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y del que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. A Él sea gloria y el imperio para siempre jamás. Amén. Mirad que vienen las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por Él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Este es un magistral resumen de lo que el Apocalipsis luego va a especificar a lo largo de todos sus capítulos. Un Dios que era, que es y que seguirá siendo. Un Dios que amaba, que ama y que seguirá amando. Un Dios que alcanza la salvación. Y un Dios que toma un pueblo, toma una persona y la transforma. En el versículo 4 y en el versículo 5 encontramos la presencia de la Trinidad. Dios el Padre, el Espíritu Santo, representado por los 7 espíritus allí, y Jesús. Jesús aparece al final, porque de Él se va a seguir hablando. Los siguientes versículos se enfocan en Jesús, nuestro hermano, nuestro Salvador. Quizás la persona de la divinidad que Juan siente más cercano. ¿Cómo no lo va a sentir cercano? Si estuvo, si convivió, si sus ojos lo vieron, lo tocaron. En el versículo 5 entonces se describe a Jesucristo como el testigo fiel. En Él no hay engaño. Como el primogénito de los muertos. Su resurrección garantizó la salvación. Lo que había sido consumado de manera correcta. Por eso Satanás nunca siquiera osa cuestionar el sacrificio de Cristo Jesús. Y soberano de los reyes, porque Él alcanza entonces el poder absoluto. Luego, Apocalipsis nos describe lo que Jesús hizo y hace. Y esto es maravilloso, porque termina el versículo 5 diciendo, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Jesús aparece descrito como el que nos ama. Es interesante porque el Apocalipsis va a hablar después de fuego eterno, va a hablar de castigo, va a hablar de muchas cosas que parecieran que son contradictorias al amor de Dios, pero Juan, antes de escribir todo eso, Dios le pide que describe, que deje bien claro que Jesús nos ama. Nos ama, Jesús te ama. Jesús es el que amó a Juan y el que nos ama a nosotros. Es interesante porque la palabra que él utiliza nos incluye a todos. Inmediatamente, en el momento en que vos lees, sos parte de ese grupo. El que nos ama, vos y yo somos parte. Recibimos el amor de Dios. Recibimos el amor de Jesús. Y ese amor de Jesucristo no depende de lo que vos hagas o dejes de hacer. Fíjate que simplemente nos ama.
Y cualquiera que lee el Apocalipsis queda incluido. Es parte de las personas que son amadas por Dios. Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama. Y refiriéndose al pueblo de Dios, entonces, nos salvó, nos ama, nos salvó y nos ha constituido, versículo 6, en un reino de ¿qué? Sacerdotes para servir a Dios. El Apocalipsis tiene 3 referencias al reino de sacerdotes. Capítulo 20, capítulo 1 y capítulo 5. En esas 3 referencias, 2 de ellas están planteados como que los hijos de Dios son sacerdotes en tiempo real, aquí y ahora. Y una planteada en el futuro, en el momento de del milenio, cuando se cumpla el milenio en esta tierra. Sacerdotes. Fíjense que Jesús nos está hablando de que nos ama, nos ha salvado y nos constituyó en sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? ¿Por qué Jesús constituye a todo el mundo salvo en sacerdotes? No hay distinción aquí de sexo, no hay distinción de edad, no hay distinción de nada. Simplemente todos los salvos son sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos introduce en el pensamiento de los hijos de Dios como sacerdotes. Un pensamiento que no es propio siquiera del Nuevo Testamento, sino que ya aparece en Éxodo capítulo 19 y después lo vamos a ver. Dice en el versículo 9, entonces Primera de Pedro 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro dice, pero ustedes son un pueblo elegido, linaje elegido por Dios, real sacerdocio. Ustedes son el real sacerdocio de Dios. Después San Juan nos va a decir que fue Dios, que fue Jesús el que nos constituyó en sacerdotes. Versículo 10 sigue diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, como extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de deseos carnales que combaten contra el alma. Ustedes que antes no eran, ahora son. El pueblo de Israel era considerado un reino de sacerdotes por Dios, pero al pueblo de Israel se sumó. Nos sumamos cada uno de nosotros sin linaje de Abraham. Pero vos y yo, reino de sacerdotes, por la gracia de Dios. Reino de sacerdotes, ¿para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hechos sacerdotes para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. La pregunta elemental es ¿quién nos llamó de las tinieblas? La respuesta es obvia, ¿no? Somos hechos reino de sacerdotes para que anunciemos las virtudes de Jesús, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y somos hechos reino somos sacerdotes, no solo lo dice Pedro, sino que luego Juan en el Apocalipsis lo confirma al apenas comenzar a describir los eventos finales. El pueblo de Dios, reino de sacerdotes, con un solo objetivo, por una razón, anunciar las virtudes de Cristo. ¿Y cómo realiza esto? Versículo
11 y versículo 12 dice: amados, como extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Mantened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que os acusan de malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No sé si logramos captar este pensamiento. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que con tu ejemplo lo representes. Así como el sacerdote debía representar de una manera a Dios. Así como el sacerdote acercaba a Dios, la presencia de Dios a la persona, al que se acercaba al templo. Ahora, sin ese servicio del Antiguo Testamento, bien conocido por todos nosotros, con Cristo Jesús entre nosotros, la gran transformación que Cristo hace es constituirnos a todos nosotros en sus representantes. Una predicación realmente posible es una predicación únicamente, una predicación que es compartida a través del ejemplo y del testimonio. Y de eso está hablando Cristo Jesús cuando nos plantea que cada uno de nosotros somos sacerdotes delante de Él. En Apocalipsis, si volvemos, Apocalipsis capítulo 1, si ustedes leen conmigo el versículo número 20, allí comienza la primer visión. Dice: el misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Allí comienza ya la primera visión, la visión que va a abarcar la historia de la humanidad desde los tiempos de Juan hasta el fin de los tiempos. Y la iglesia de Dios aparece representada por 7 candelabros. 7 candelabros encendidos, que representan la presencia de Dios en su iglesia y que representa la luz que esa iglesia a lo largo del tiempo debía irradiar ante quienes los rodeaban. El testimonio de las 7 iglesias es interesante, no lo vamos a analizar ahora, pero tiene como tema predominante en las 7 cartas el testimonio de cada iglesia para el tiempo que le tocó vivir. Y Dios elogia o reprende a la iglesia según la imagen que esa iglesia transmite de Él al mundo que los rodea. Porque somos sacerdotes. Porque fuimos hechos sacerdotes por Cristo Jesús. Sacerdotes para llevar a Cristo a los demás. Sacerdotes para representar a Cristo. Así como lo era Israel y fue desde un principio el deseo de Dios. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 19. En el versículo número 5, dice: ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas, le pide a Moisés. Entonces el pueblo de Israel iba a ser un reino de sacerdotes también, de gente santa, gente que represente a Cristo Jesús que represente a Dios delante de las otras naciones. Ahora, ese objetivo de Dios para Israel no se pudo cumplir. Sin embargo, sigue siendo el mismo el objetivo de Dios para con nosotros hoy. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. No es discúlpenme que no es pero ahora ya lo vamos a volver a tomar. Pero Pablo nos dice que nosotros somos teatro frente a los ángeles y frente a los otros hombres como nosotros. Un Dios entonces que
forma un pueblo en el Antiguo Testamento que lo convoca como pueblo suyo, como pueblo de sacerdotes. Un Dios que conforma un pueblo en el Nuevo Testamento y que lo convoca como para que sea observado por el mundo entero que lo rodea. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice: así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos sacerdotes, somos embajadores, somos representantes de Cristo en esta tierra, hermano. Qué sagrada misión. Qué serio que es esto. Cuando estaba leyendo estos pasajes, me embargó un sentimiento de pequeñez. ¿Quién soy yo para hacer esto? A los que trabajan en instituciones, representan a Dios. En instituciones adventistas todavía más. Cuando, Marcelo está aquí, cuando compras la harina, cuando representás a Dios. Cuando entregás el producto, representás a Dios. En el diálogo con quienes tenés que dialogar en tu trabajo, representás a Dios. Sos el sacerdote que va a mostrar a ese Dios, a esas personas que están delante tuyo. Sos el embajador que viene de parte de Dios, que está en representación entonces de Dios frente a los demás. Esto es serio. Esto es verdaderamente serio. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo estás como embajador de Cristo? ¿Cómo estás? Porque 1 de Pedro 2:9 nos decía que fuimos hechos embajadores, fuimos hechos sacerdotes en nombre de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios me toma a mí para ser su embajador? ¿Cómo puedo yo representar a Cristo delante de los demás? Con mi carácter, con mis tendencias. ¿Cómo puede siquiera la gente ver a Dios a través mío? Esto es imposible. Esto es demasiado para mí. Yo no puedo ser embajador de Dios. Porque la gente no va a ver a Dios. Me va a ver a mí. Por eso hay un consejo maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 2, los primeros versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 5 dicen: desechad pues toda malicia. Acordate que en el versículo 9 Pedro dice: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero anteriormente Dios nos aconseja para que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Desechad pues, dice versículo 1, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, toda maledicencia. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Si es que habéis gustado que el Señor es bueno, acercaos a Él
piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces Jesús te dice a vos y me dice a mí, desea crecer. Si verdaderamente, versículo 3, si habéis gustado que el Señor es bueno, si Dios es bueno en tu vida, si Dios es bueno para vos, si querés ser parte de Dios, si querés que Dios sea parte de tu vida, si vale la pena Dios, entonces, te dice Pedro, entonces gustá del Señor. Entonces buscalo como tenés que buscarlo. Entonces apropiate de la leche espiritual, dice, para crecer. Si el Señor es bueno, el Señor tiene mucho para darte. No te conformes con lo que sos. Si el Señor es bueno, permitile al Señor que te vaya guiando, que te vaya haciendo crecer. Para eso tenés que tomar decisiones. Desechar, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, toda maledicencia. Y entonces desea esa leche espiritual para ser alimentado de esa manera. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo utiliza el mismo ejemplo? El apóstol Pablo utiliza el ejemplo de la leche espiritual. Y a los corintios les dice, yo tengo que seguirlos alimentando con la misma leche. No les puedo hablar cosas más profundas porque ustedes todavía ni siquiera esto están comiendo, están tolerando. Qué ejemplo tremendo. ¿Te acordás cuando tu hijo iba en el proceso de desarrollo y de crecimiento, le ibas proveyendo diferentes alimentos? ¿Te acordás cuando tu hijo tomaba leche, una leche materna? Fantástico, ahí tenía todo. Pero después, ese todo no le alcanzó. Y tuviste que incorporar otro tipo de alimentos. Y empezaste con las papillas, empezaste con los cereales, y te fueron indicando, y el pediatra te va indicando paso a paso qué es lo que debías ir incorporando. No ibas a darle a tu hijo una comida que verdaderamente le iba a hacer daño. En el sur se come mucha carne. En el sur se come mucha carne de oveja. Y me acuerdo de una imagen que me impresionó muchísimo. Ver a un niño con los pañales puestos, con un pedazo de carne en la mano chupándola. Y la carne estaba blanca porque él le iba chupando y chupando y chupando. Yo enseguida pensé, eso no es alimento para este niño. Eso no es alimento. Pero tampoco el alimento sería una persona adulta, una persona grande tomando del biberón. El Nestum, ¿cómo habré comprado Nestum cuando mis hijos eran chicos? De todo tipo, iba saliendo 5 cereales, me acuerdo que había uno y a ese íbamos. Y estoy seguro que a muchos de nosotros todavía nos gusta el Nestum, pero ya no lo comemos. Es una cuestión de autoestima, una cuestión de decir, he crecido. Pablo le dice a sus hijos espirituales, ustedes tienen que seguir creciendo. La vida del cristiano es crecimiento. Es necesario crecer. Es necesario crecer en el conocimiento de Dios. Es necesario crecer en la práctica del cristianismo. Y vaya si Pedro y Pablo lo hicieron. Si ustedes, estamos en Pedro, ¿no? Estamos en primera de Pedro. Pedro dice en el versículo 9, ustedes son real sacerdocio, ¿recuerdan ustedes? En el versículo 5 nos dijo lo mismo, nos ha hecho sacerdocios, partes de un edificio que es la iglesia, pero partes de ese sacerdocio también. La representación de Cristo aquí en la tierra, vos y yo lo somos.
Ahora es interesante, y no lo voy a analizar yo ahora, pero crecer significa mucho más de lo que nosotros quizás pensamos. Crecer espiritualmente involucra muchas cosas en tu vida. Crecer espiritualmente involucra cosas internas, involucra tus palabras, involucra cosas externas. En el capítulo 2 y capítulo 3 de Primera de Pedro, Pedro habla de que crecer implica también una relación especial con la política, con los gobernantes de tu tiempo. Nos dice de que crecer espiritualmente también significa, inclusive en ese momento, sumisión como esclavos. No lo entendemos desde aquí. Implica deberes conyugales, implica vestimenta y adorno personal, implica respeto mutuo en el hogar, implica relaciones interpersonales transformadas por Cristo, modificadas, porque Cristo cuando llega te transforma y te transforma completo. Afecta tu vida por dentro, por fuera, afecta tu vida entera, porque te va transformando en un sacerdote, y un sacerdote es un representante de Dios aquí en esta tierra. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 13 en adelante, es maravilloso. Dice: ¿quién os podrá dañar si seguís el bien? Luego de hablar de todas estas transformaciones a las cuales Cristo te lleva. Pero si padecéis por obrar el bien, sois dichosos. No temáis más amenazas ni os turbéis, sino santificad a Cristo el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia para que se avergüencen los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo. Tu buena conducta en Cristo va a ser objeto de escarnio y de burla por aquellos que no crecen espiritualmente. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, sin hipocresías. Un crecimiento sin hipocresías. Un crecimiento que va por dentro y que se manifiesta en toda tu vida. Un crecimiento, hermanos, que debe llevarnos a ser diferentes, distintos. Y cuando hablo de hipocresías, pienso en las hipocresías de los adultos, de nosotros, las hipocresías de los jóvenes también, o que nosotros mismos hemos tenido. Hermanos, no hay lugar para una vida doble. No hay lugar para una vida doble en el pueblo de Dios. No hay lugar para una vida doble en el Apocalipsis. En realidad hay lugar, pero está del lado donde ni vos ni yo queremos estar. No hay lugar. Pensá en cuán terrible es la hipocresía en un sacerdote. Vos y yo lo somos. No hay lugar para el que viene a la iglesia, habla, actúa. Y digo actúa del verbo actuar, porque no le nace el ser. Y actúa como cristiano, pero después se sienta en una mesa y no parece cristiano. No hay lugar en el sacerdocio del Señor para quien viene y actúa como padre de familia, como sacerdote de su hogar, y después mancilla la relación con su esposa. No hay lugar. No hay lugar en el pueblo de Dios para hipocresías, hermano. No sirve de nada que estemos en la casa de Dios si luego salimos de la casa de Dios y somos peor que los impíos, como dice el apóstol San Pablo. No hay lugar. No hay lugar. Y este es el gran problema de la Odisea. ¿Te acordás? Cree que es lo que no es. Se cree sacerdote, pero no lo está haciendo. Cree que representa a Cristo. Tiene su propio libreto para alcanzar el ideal de Cristo para su vida.
Se autoconvence de que hace el bien. Y Dios le dice que no, que está haciendo lo malo. Dios le dice que hace mal. Él se siente espiritualmente, se siente fuerte, pero no compara su vida con la palabra de Dios. Por eso las palabras de Dios para la Odisea es tremenda. Vos estás aparentando ser una cosa, te dice el Señor, pero sos un pobre, ciego, desnudo. No hay lugar para hipocresías en el reino de sacerdocio, de sacerdotes de nuestro Dios. Ahora, mi hermano, si vos pensás lo mismo o de la misma manera que pienso yo, entonces yo entrego mi traje de sacerdote, porque no puedo. Porque la verdad es que todavía tengo muchas de estas luchas. Y el ser hipócrita es algo que lo tengo adentro, en lo profundo del corazón, y en cuanto puedo. Porque nací en esta iglesia, porque sé qué es lo que tengo que decir y no decir dentro de la iglesia. Porque sé cómo me tengo que vestir para que todos me vean bien. Hasta sé a qué altura tiene que estar la posición de la Biblia cuando vengo para la iglesia. Y es verdad, sabemos todo. Pero eso no nos ayuda. Porque no lo hemos aprendido espiritualmente o como consecuencia. Ojalá el deseo de todos nosotros sea tenerla cerca de tu corazón. Porque esa era la explicación para que la Biblia esté acá arriba, cerca de tu corazón. Ojalá sea ese el deseo, el anhelo de tu vida, y entonces llevas la Biblia cerca de tu corazón, vengas en el transporte que vengas. Pero muchos de nosotros yo vivía en calle Beiró cuando mi papá, ¿se acuerdan cuando estábamos aquí? Era chico, en calle Beiró. Y mi papá salía temprano para acá y nos teníamos que venir caminando. Y era un problema porque yo venía caminando y tenía que traer la Biblia. Entonces, así con la Biblia caminando, no era mi idea. Así que después encontré que si la llevaba así, no se notaba tanto. Hasta la esquina de Parriñelo acá. Ahí salía la Biblia y se acercaba cada vez más. Y a medida que me acercaba a la iglesia, se iba acercando acá y entraba a la iglesia con la Biblia al lado de mi corazón. Porque lo sabemos. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué guardás el sábado, hermano? ¿Por qué te apurás el viernes y todos corremos acá o donde estemos, todos corremos rápido que se pone el sol y vamos corriendo para acá? ¿Por qué? ¿Qué razón hay para eso? Si no es Cristo en tu vida, si no es porque nos amó, porque nos dio salvación, no tiene sentido, se transforma en una tremenda hipocresía. Donde todos somos hipócritas entonces. ¿Por qué trabajás donde trabajás? Si trabajás en una institución adventista, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es una solución a tus problemas o es una respuesta al amor de Dios? ¿Cómo hace Dios para hacer este hombre miserable un rey y sacerdote? Dios sabe cómo hacerlo. Porque Dios sabe hasta dónde me puede llevar. Dios sabe las victorias que en vos y en mí Él puede ganar. Dios se anima porque te creó a su imagen. Dios se anima porque un día como ser humano fuiste la imagen de Dios. Y un día Dios vio a ese ser humano después que sopló su aliento de vida en él y dijo, es perfecto. Y dijo, está bien hecho. Participamos de su naturaleza. Hay algo de Dios en vos, y no estoy desviándome. Pero hay algo de Dios en vos que te empuja, te acerca a Él. Por eso, a pesar de lo que somos y a pesar de nuestras tendencias, estamos acá. Y a pesar de que estamos acá y queriendo hacer las cosas bien, a veces actuamos hipócritamente porque queremos, aunque sea exteriormente, porque lo deseamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4
Es fantástico. Dice capítulo 1, versículo 4. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Qué dice? Dice que Dios nos dio promesas a través de las cuales llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y no estamos hablando de que vos sos Dios ni nada que se le parezca, por favor. Pero estamos hablando de tu naturaleza, esa naturaleza que te empuja al pecado, esa naturaleza que va contra la ley de Dios. Esa naturaleza puede ser transformada, cambiada, porque vos podés ser participante nuevamente, porque ya lo fuimos antes de la caída de Adán, nuevamente de la naturaleza divina. Podemos representarlo delante de los hombres. Podemos ser sacerdotes, embajadores. Y es más, Primera de Juan capítulo 3 dice que ahora somos llamados, mirá cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados ¿qué? Hijos. Entonces somos sacerdotes, embajadores, hijos de Dios. ¿Por qué? Y porque el Señor está en condiciones de transmitir su naturaleza en nosotros. ¿Cómo? Bebe la leche espiritual. ¿Cómo? Crece en ese conocimiento, crece en tu relación con Dios, crece en tu contacto diario con Dios. Es así como Dios te va transformando. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Sos sacerdote de tu trabajo? ¿Hay un sacerdote en tu trabajo y ese sos vos? ¿Hay un sacerdote en tu familia? ¿Hay un sacerdote en tu vecindario? ¿Los vecinos saben a dónde ir? ¿Hay un representante de Dios? Alguien acá me contó. Mi papá cuando se convirtió, su conversión lo sacó de las profundidades, ¿no? Y su conversión llegó en un momento cuando él estaba desahuciado absolutamente de todo, luego de haber vivido en la calle a los 17 años. Y él tomó a Jesús radicalmente. Y no se convirtió para ser un adventista nominal, porque si no seguía donde estaba. Y alguien de ustedes me contó que cuando estaba en el colegio, algunos lo llamaban el profeta. Y yo lo hablé con él y me dijo que sí. Porque era molesto con tantas cosas, tanto hablar de Dios, tanto estar siempre en eso. Pero yo me pregunto, ¿para qué estamos como cristianos si no? ¿Es la religión cristiana un maquillaje para ser buenas personas? ¿O es la religión cristiana, cada uno de nosotros, un representante de Dios aquí? A través de quien Dios puede hablar, a través de quien Dios puede mostrarse, puede mostrar su objetivo para la raza humana, puede mostrar su capacidad de transformación. ¿O es mejor que sea un poco más light? Porque, hermano, las enseñanzas de Cristo son radicales. Absolutamente radicales. ¿Y si no? Mirá lo que dijo tu líder, tu Dios, aquel al cual seguimos, al cual adoramos. Y vamos a poner, por favor, el PowerPoint. Son 3 o 4 versículos que para hacerlo más rápido lo leemos aquí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pasamos la siguiente. Pasamos la siguiente, por favor. San Juan 14, versículo 6. San Juan 8, versículo 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La siguiente. También Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y también Jesús dijo en San Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y finalmente en San Juan 14, Jesús vuelve a decirnos en el versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La religión de Cristo es una religión radical. Afecta a tu vida futura, habla de resurrección, habla de alimento. Eso es Jesús. El cambio que Jesús produce en nuestras vidas debe ser un cambio absoluta y completamente radical. Quisiera tener la capacidad de representarlo verdaderamente como Dios debe ser representado. ¿Qué pasaría si los, 300, 400 hermanos nos convertimos en representantes de Cristo en esta tierra? ¿Qué pasaría si nuestras instituciones se convierten en representantes absolutos de Cristo en esta tierra? ¿Qué pasa si los pastores nos convertimos en representantes, en sacerdotes, representantes de Cristo en esta tierra como vos y como yo? Porque este mundo nos necesita. Estoy visitando la cárcel de Magdalena. Me lleva allá una hermana que ya hace años que está yendo, de la iglesia de Olivos, Adriana. Salimos tempranito, un poco antes de las 6, y volvemos como a las 5 de la tarde más o menos. Es todo un viaje. Y reconozco que la primera vez que fui, me costó un poquito. Porque llegué allá y esta hermana es grafóloga, les enseña grafología. Esa es la manera que tiene como para entrar, ¿no? Así que yo llegué allá eso de las 8, 8:30 llamaron a las presas porque es una cárcel de mujeres, es de máxima seguridad. Bajaron un grupo de 30, tomaron la clase. Yo me quedé sentado allí en una silla, 2 horas la clase, interesante. Pero 2 horas sentado allí yo me preguntaba, ¿vale la pena todo esto? Después la hermana les dijo, bueno, ahora el pastor va a tener una predicación, porque así lo presentó. Se agregaron algunas más que vinieron solamente para la predicación. No por mí, porque no me conocen, ni me habían escuchado, ni me conocían nunca. Agarré la Biblia y les hablé de Lázaro, la capacidad que tiene Dios de resucitar y el verdadero valor de la resurrección que Dios produce en nuestra vida, que no es una resurrección de vida como cualquiera de las que suceden, sino que es una resurrección para vida eterna, es la que vale la pena. Terminé de hablarles 1 hora y pico. Ahí no tenía el reloj. Me perdí porque te dejan dejar celular todo afuera, vos no tenés idea de qué hora es ahí adentro. Y cuando estoy allí, se acerca una de estas presas y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Yo ya había terminado, estaba juntando mi Biblia, mis cosas. Sí, ¿por qué quieres que oremos? Y ella me dice, por mis hijos. Hace 8 años que no puedo ver a mis hijos, no me vienen a ver. Yo engañé a mi esposo y cuando él me descubrió lo mandé matar. Pero yo estaba llorando, pero yo quiero ver a mis hijos, quiero que Dios me perdone, Oramos. Terminé la oración y había otra señora parada ahí atrás también. Entonces me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Sí. ¿Por qué querés que oremos? Creo que eran 15 días, un mes.
me dan la libertad condicional. Voy a salir. Y quiero pedirle a Dios que me ayude a no prostituirme. Hermanos, a mí me golpeó cada una de ellas. Cuando abrí los ojos, las 30 que quedaban estaban en fila. Un caso peor que el otro. Orar por una hija que está en la casa de familiares y se enteró que el familiar político había abusado de ella. Y yo quiero salir y matarlo. Hermanos, este mundo es una desgracia. Este mundo es horrible. No te tocó vivir ni a vos ni a mí, dentro de lo que yo sé, las desgracias que este mundo tiene. Por eso es que Dios se conmueve tanto al ver al ser humano destruido, destrozado, al ver gente sin esperanza. Por eso Dios dice, establezco un pueblo de reyes y sacerdotes que me representen todo lo que yo puedo hacer con la raza humana, que acepten los cambios que yo puedo producir en ellos, que compartan el Evangelio. El cambio es tan grande que Dios produce en tu vida que te lleva de muerte a vida. No hay manera de describirlo algo más radical. Pasás de ser esclavo a ser rey. Pasás de ser un esclavo del pecado, un pecador empedernido que no puede, a ser un sacerdote. ¿Te das cuenta lo que Dios te ofrece, lo que Dios pone delante de nosotros? De esclavitud a sacerdocio. Así pasó con Pablo. Así pasó con Pedro. Por eso es que Pablo dimensiona como dimensiona lo que Dios le dio. Por eso es que vale tanto la pena lo que Dios puso en las manos de Pablo. Por eso Pablo después, cuando discute de la circuncisión, pero termina de discutir lo de la circuncisión y dice no es necesaria la circuncisión. Y entonces va con Timoteo y le dice, vamos a visitar a los hermanos. Timoteo, circuncidate. Porque no me voy a hacer problema, no voy a hacer que eso sea un problema para la predicación del Evangelio, para que sea rechazado o no sea rechazado Cristo. Por eso Pablo dice, si como carne sacrificada a los ídolos o no como carne, si es problema, no como carne. ¿Por qué? Porque es tan valioso lo que Dios me dio. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque todas esas cosas las tengo por basura, por seguir a Cristo. Porque Pablo tenía la dimensión correcta. Tenía entonces el valor correcto de las cosas, las prioridades correctas. No lo veo a Pablo quejarse por las cosas que tuvo que abandonar para seguir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque era basura, dice Pablo. Y por seguir a Cristo tuve que dejar, y eso era basura, eso no servía para nada. Porque seguir a Cristo es seguir a alguien radical. Absolutamente radical. Ponemos la siguiente. Fíjense lo que llegó a decir Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es tremendo. Es tremendo, es uno de los versículos capaz que difíciles de entender. Pero es tan radical lo que Jesús te propone en tu vida. Y yo estoy quizás tan lejos de eso. Capaz que tendríamos que decir, porque el que ama una comodidad más que, porque el que ama vestirse de esta manera más que, porque el que ama comer en tal lugar el sábado más que, porque el que ama la comodidad de un trabajo que le ocupa días, espacio del sábado en el trabajo más que, porque el que ama, y son tan miserables las cosas que quizás me distraen a mí, porque el que ama la televisión más que, porque el que ama estar en internet colgado hasta el último segundo de que esté despierto en la cama, más que, porque el que va ocupando los espacios que yo debería ocupar con cualquier otra cosa. O Jesús fue un loco que apareció por este mundo, o Jesús fue consciente de un cambio radical que vos y yo necesitamos.
Yo te quiero proponer algo hoy. Te lo quiero proponer a tu corazón, a tu decisión, y nadie se va a dar cuenta si te propones esto o no. Yo te propongo dejar de jugar a ser cristianos. Yo te propongo tomar el cristianismo en serio. Yo te propongo hoy dejar la hipocresía, que dejemos, me incluyo, la hipocresía. Yo hoy te propongo alimentarnos de esa leche espiritual. Y si podemos pasar al alimento sólido del cual está hablando Pablo. Yo te propongo crecer y ocupar el lugar para el cual fuiste llamado, para el cual Cristo te llamó y te salvó y derramó su sangre por ti. Apocalipsis capítulo 5. Les dije que aparecía en 3 ocasiones este versículo, leeremos un versículo de la pantalla y terminamos. Capítulo 5, versículo 9 dice, describiendo a quién podía abrir y no ¿se acuerdan ustedes del Cordero que puede abrir el libro donde están escritos los nombres de los salvos? O sea, quién puede ejecutar la salvación, en realidad está representando el Apocalipsis eso. Versículo 9 dice, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Yo te propongo ser parte de ese reino de sacerdotes. Yo te propongo ocupar el espacio y el lugar para el cual Dios te convocó. Decía Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vos sos nación santa, vos sos el pueblo escogido por Dios. Dios te eligió, Dios te dio mayores oportunidades que a otros. Tus preocupaciones no son ni por lejos las de aquellas mujeres que están allá encerradas. Tu vida tiene mayores oportunidades que la de muchos otros, pero tu decisión es la que hace la diferencia. Tenemos un Dios que nos amó. Tenemos un Dios que se sacrificó por nosotros. Y tenemos un Dios que confía tanto en nosotros. Confía tanto en lo que Él puede hacer en nosotros, que te dice, podés ser mi sacerdote, podés ser mi representante, podés ser mi hijo. La decisión, como siempre, está en tus manos. Pero no dejes pasar esta oportunidad. Permitile a Dios hacer todo lo que Él está en condiciones de hacer en tu vida. Y transformate en un heraldo, en un predicador, en alguien que esté en condiciones de compartir. Que tu vida sea Cristo. Que tu vivir sea Cristo. Que tu decisión por Cristo sea una decisión radical y no un maquillaje sobre algo más o menos bueno que yo era. Que en tu vivir solo puedas hablar de Cristo. Que en tus acciones, que en todo lo que incluye tu vida, el sacerdocio que Dios te dio se permita ver. Que el sacerdocio con el cual Dios te ungió, te llenó, lo represente. Es mi deseo y oración. Vamos a entonar el himno 574, que habla acerca de esto. Lo dice de manera sucinta y era un corito antes, ahora lo tenemos como himno. En mi vivir voy a decir que Cristo. En mi hablar y así en cada aspecto de mi vida voy a decir, voy a permitir que Cristo sea el que salga a través de mí. Que el Señor nos bendiga. Amén.
prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi Rey mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Oremos. Querido Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, para que realmente nuestra naturaleza pueda ser desplazada por la tuya. Ayúdanos, Señor, para que al beber esa leche espiritual podamos crecer, podamos asemejarnos cada día más a ti. Querido Padre, queremos que nuestro vivir, nuestro hablar, hasta nuestro reír, simplemente transmitan a otros lo que tú eres para nosotros. Queremos vivir plena, completa y totalmente en tus manos. Queremos, Señor, que esta sea una elección radical en nuestras vidas, que cambie total y completamente el sentido que tienen nuestras vidas, para que tú seas nuestro Rey, para que tú realmente puedas ser nuestro Dios que transforma nuestra vida. Nos entregamos en tus manos de amor. Lo hacemos una vez más, desde lo profundo de nuestro corazón, en el precioso nombre de Jesús. Amén.